Hola, hola mi querido guerrero del marketing, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a enseñar cómo convertirte en un cajero en RTM y sobre todo te voy a decir las ventajas y las desventajas de cajerear, como se dice coloquialmente en esta plataforma, para que puedas sacarle el máximo provecho. Entonces si te interesa, quédate que allí vamos. Bueno, mi querido emprendedor, entonces, para convertirte en un cajero RTM tienes que cumplir una serie de requisitos que te exige la plataforma. El primero y el más importante es verificar tu cuenta. Si tú has creado una cuenta en RTM y no te has verificado, muy difícilmente te podrá, digamos, activar el tablero avanzado. Entonces, si no sabes cómo verificar una cuenta, aquí arriba te dejo un tutorial paso a paso donde te explico cómo hacerlo. En segundo lugar, tienes que completar un mínimo de transacciones que usualmente está entre 15 a 20 transacciones con un método de pago y tener una muy buena calificación que está entre 4.3 a 5 estrellas para que la plataforma te active el tablero avanzado. Una vez tú cumplas con estos requerimientos, entras como a un estado de espera que generalmente puede durar mucho o también puede durar poco. Todo depende de la cantidad de personas que están aspirando a ser cajeros en RTM y pues el puntaje que tú tengas. También otro tercer punto que tiene en cuenta la plataforma es el tiempo que tú llevas trabajando con la misma. Es decir, si tú creas tu cuenta, a los 15 días muy difícilmente te va a activar el tablero avanzado. Generalmente es de un mes para allá, dependiendo de nuevo de una buena calificación y de la cantidad de transacciones que tú hagas o si eres constante entrando a la plataforma y moviendo el dinero. Ahora, mucha gente me pregunta, Julián, ¿es rentable o no es rentable ser cajero en RTM? Yo te digo que todo depende de la dedicación y el tiempo y también el dinero que tú inviertas dentro de la plataforma. Generalmente, si tú trabajas con 1 millón de pesos, de 8 a 8, lo que digamos trabaja una persona diaria que es 12 horas, bueno, teniendo su horario de almuerzo y todo eso, probablemente te podrías estar haciendo entre 30.000 a 50.000 pesos diarios trabajando muy bien la plataforma y con diferentes métodos de pago. Eso quiere decir que tienes que ser muy amable con los usuarios que les acepta las solicitudes, tienes que ser rápido en los tiempos de respuesta, tanto en el fondeo como en el retiro, y sobre todo también tienes que calificar bien a los usuarios para que todo eso sea recíproco y también ellos, digamos, te califiquen. Bueno, un hack muy importante. Haz que las personas digamos, te pidan como un cajero favorito, porque cuando las personas te piden como cajero favorito, eso le dice a la plataforma que tu trabajo es bueno y te puede estar soltando muchísimas más solicitudes. Un hack que te puedo dar, digamos, al momento de cajerear, que se dice coloquialmente, bueno, te quiero explicar, RTM no le llama ya cajeros a los usuarios, les dice usuarios avanzados o compañeros, pero en la jerga del común la gente dice cajero. Entonces, cuando veas que RTM te dice, no, es que te vas a convertir en un usuario avanzado o en un compañero avanzado, es que te vas a convertir en un cajero. Pero bueno, vamos con el hack. El hack es que no puedes aceptar más de 3 a 5 transacciones en una misma tanda, porque el algoritmo de la plataforma puede identificar que tú eres como un bot y te puede bloquear la cuenta. Inclusive ellos te mandan como una alerta y te dices, hey, no puedes aceptar tantas solicitudes en un mismo tiempo porque para nosotros eso es sospechoso. Entonces ten mucho cuidado con eso. Inclusive, cuando tú aceptas una transacción, tienes que esperar entre 15 a 20 segundos para poder volver a aceptar otra transacción. Otro hack que te puedo dar es que no aceptes cualquier transacción de cualquier usuario, así como cuando uno va a, digamos, aceptar una transacción de un cajero, que uno mira el tiempo del cajero en la plataforma, la calificación que tiene el cajero dentro de la plataforma y el número de transacciones que ha hecho el cajero dentro de la plataforma. Tú también tienes que fijarte en estos mismos métodos o en estos mismos parámetros para poder aceptar las solicitudes de los usuarios. Te voy a poner un ejemplo. Si alguien entra a RTM y tú ves que se inscribió antier o hace una semana, que tiene 3 estrellitas de calificación o no tiene ninguna, que ha hecho 1 o 2 transacciones y quiere cambiar 1.500.000 pesos, pues eso es algo muy sospechoso. Generalmente este tipo de personas casi nadie las acepta y duran días, yo no sé, horas esperando que les acepte una transacción. Entonces siempre fíjate, digamos, en que sea coherente el usuario al que le vas a hacer la transacción. Usualmente alguien nuevo que entra a la plataforma va a intercambiar pocas cantidades de dinero, como son 20.000, 50.000 pesos o $5 o $10, y mediante le vaya cogiendo, digamos, confianza a la plataforma, pues va a ir intercambiando más cantidad de dinero. Entonces ten en cuenta mucho eso, porque puede llevarte una mala experiencia a través de eso. Otro punto importante, se me había olvidado decirte, es
siempre acepta solicitudes de usuarios verificados. Los usuarios que no están verificados probablemente pueden ser usuarios que no conocen la plataforma o usuarios que entran a la plataforma de paso a ver de pronto a quién pueden estafar o qué pueden hacer. Entonces siempre te pido por favor que mires que esté verificado por la plataforma. Ojo, eso no quiere decir que hay algunos usuarios que no estén verificados, que tienen buena calificación, que llevan un buen tiempo, que les puedas aceptar solicitudes. Todo depende de tu análisis de usuario cuando vas a aceptar la solicitud. Otro hack es que no te quedes tanto tiempo esperando o analizando si el usuario es bueno o no bueno para aceptar la solicitud, porque al igual que tú, como al igual que yo, hay muchos cajeros que están constantemente aceptando solicitudes, entonces probablemente no vas a poder aceptar ninguna y todas te las van a robar los otros cajeros. Entonces tienes que tener un ojo muy rápido, tienes que saber muy bien a quién aceptarle solicitudes. Eso lo ganas con experiencia y realmente pues cuando haces las cosas muy bien, las ganancias se notan y se ven. Bueno, pero hablemos ahora de las desventajas de ser cajero en RTM. Yo creo que la mayor desventaja de ser cajero en RTM es que, digamos, si tú trabajas con 1.000.000 de pesos diarios, tú te puedes sacar 50.000 pesos, es decir, el 5% de esa inversión. Pero como tu dinero circula, es decir, tú compras y vendes dólares constantemente, entonces para el banco a ti te empieza a entrar dinero constantemente y el banco no sabe que tú estás trabajando en RTM. Entonces para el banco no es que tú estés haciendo circular el dinero, sino que cada movimiento, cada entrada de dinero es como si tú hicieras una compra o una venta por tus servicios o productos que tú haces. Entonces al momento de declarar renta, por ejemplo acá en Colombia en la DIAN, tú le puedes decir a la DIAN, no, es que yo me gano 3 millones de pesos mensuales, pero la DIAN va a decir, hey, pero según los bancos a ti te está entrando 20 millones de pesos mensuales. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo circular el dinero. Entonces ese es un pero muy grande que ven los cajeros y por eso hay mucha gente que también deja de cajerear porque es difícil, digamos, soportar ante un ente gubernamental este tipo de transacciones. Para poderlo soportar, entonces te recomiendo contratar un buen contador, explicarle cómo funciona la plataforma y que ellos encuentren la forma de poderte legalizar ese dinero. Si no conoces ningún contador, si no sabes cómo trabajar o cómo legalizar ese dinero para poder declarar renta, escríbeme aquí abajo que yo te puedo recomendar uno muy bueno para que tú puedas, digamos, trabajar con esta plataforma. Porque al final es un trabajo sano, es como trabajar en la bolsa, también es lo mismo. El dinero entra y sale, pero puede que sea tu mismo dinero. Otro de los peros grandes que tiene la plataforma es que el momento que tú vas a cajerear o entras como cajero, pues no te va a dar muchas transacciones. Entonces pueden pasar horas de que no te sale ninguna transacción y de vez en cuando te sale una que otra y si no te avispas te la pueden robar o te la puede coger otro cajero más bien. Entonces tienes que tener paciencia, dedicación y poquito a poquito ir creciendo en este mundo. También, como te lo expliqué, pues ir, digamos, desactivando diferentes métodos de pago. Entre más métodos de pago tengas, entre más solicitudes utilices o entre más, digamos, sea tu abanico de posibilidades de poder generar ingreso, pues muchísimo mejor y la plataforma te va a coger más confianza. No es lo mismo un cajero que solo acepte solicitudes de DaviPlata a un cajero que acepte solicitudes de PayPal, Payoneer, cualquier entidad bancaria, Nequi, Movi, RappiPay, hasta Avantel. Hay gente que recibe tarjetas de Amazon, esos son más de 300 métodos de pago. Entonces lo que te recomiendo es tener un amplio abanico de métodos de pago para que puedas tener rentabilidad como cajero.